¿Quién decide sobre la vida? Pues esto es un tema que está hoy aquí en España muy candente. Y no voy a mencionar el caso en concreto, pero se trata y quiero hablarles sobre la eutanasia y su relación con el suicidio. Pasaron más de 2500 años ya desde que Hipócrates, este filósofo griego que vivió en el siglo V a.C., el cual escribió cuáles debían ser las obligaciones de los que ejercen la medicina. Este juramento hipocrático, con algunas modificaciones, pues el mismo está presente actualmente en todos los centros de salud y en las universidades, donde los galenos, cuando terminan, pues juran antes de empezar a ejercer su profesión médica. Y entre otras cosas, estos postulados hipocráticos que defiende la medicina, pues dice no llevar a otro propósito que el bien y la salud a los enfermos. Es la base de este juramento de Hipócrates, el cual les hacía jurar a sus discípulos que llevarían a lo largo del mundo donde se desarrollaría su carrera profesional. A más de 2 milenios, esta concepción del griego continúa siendo la base, quieran o no, de la ética médica a nivel global. Yo creo que estamos viviendo en una sociedad que tiende cada vez más hacia una polaridad y extremos opuestos, donde las exigencias y las reivindicaciones de unos tienden cada vez más a convertirse y a convertir estos principios morales que defienden filosóficos y deseos como leyes también absolutas que deben ser asumidas por ley y ser practicadas por otros, quieran o no. O sea que creando así otros tipos de reivindicaciones, pues también se están creando otros tipos y formas de dictaduras y de persecuciones. Y este podría ser el peligro de las llamadas democracias e ideologías modernas, progres, y también aquí entra lo políticamente correcto, como este pensamiento absolutista que está rigiendo nuestra sociedad actual, contemporánea, o esta civilización occidental en la que estamos todos sumergidos. Por eso es que quisiera tratar y referirme a este tema siniestro de la eutanasia y del suicidio. Vamos a ver un poquito. Los postulados o algunos de los postulados de la eutanasia se clasifican de la siguiente manera y quisiera leerles textualmente qué es lo que proponen. Eutanasia está la eutanasia eugenésica. Por razones de higiene racial, libera a la sociedad de los enfermos que son una carga. La eutanasia piadosa es la que se practica con el fin de aliviar los dolores y sufrimientos a un enfermo. También tenemos la eutanasia negativa. La gente deja de hacer algo que permite proseguir con la vida del paciente. Está también la eutanasia directa, que es cuando en la intención de la gente existe el deseo de provocar la muerte directamente del enfermo. Está también la eutanasia indirecta, la cual consiste en la muerte no querida en su intención, que sobreviene a causa de los efectos secundarios del tratamiento paliativo del dolor. Pero esta controversia aún sigue vigente entre los que la aprueban y los que la desaprueban. Y aquí entramos nuevamente en los derechos que tenemos como humanidad a decidir, pero en este caso sobre la vida o la muerte. Pero la pregunta que yo quiero hacerles es, ¿quién le pone el cascabel al gato? Esto es, en general, eutanasia significa el derecho de provocar una muerte fácil y sin dolores a un paciente que está próximo a morir por causa de una enfermedad terminal. Puede también ser provocada por otros a petición del enfermo o con su consentimiento. En todos estos casos se habla de eutanasia voluntaria. Si se causa la muerte contra la voluntad del paciente o sin su consentimiento, hablamos entonces de
eutanasia involuntaria. De ahí bien, pues en su apariencia se está apelando a la libertad de elección que todo individuo de por sí, en todos sus derechos, tiene a decidir. Pero ¿quién es el que al final le va a quitar la vida a ese paciente o a ese ser querido? Esto es un tema muy difícil de enfrentar o de abordar, y lo reconozco porque es muy controvertido, porque entran aquí situaciones de índole personal, de índole afectiva, de índole filosófica, también en otros casos de índole religiosa. Pero muy bien, pero ante esto nos podríamos encontrar con un sinfín de dramas que habría aquí que matizar, aparejados a las diversas divergencias que existen de tipo moral, filosófico, religioso, y esto es también muy a respetar. Al respecto, no quiero hacer un dictamen ni un juicio a priori acerca de este tema de la eutanasia o del suicidio, que en la libertad, y repito, cada cual tiene quizás el derecho a decidir, pero ¿y todo esto hasta dónde pudiera llegar? Y es lo que quiero reflexionar y poner a vuestra consideración. Por ejemplo, pienso en un chico o una chica de 30 años, por ejemplo, más allá de la edad, también, pues, que quiere suicidarse, y tú de repente lo ves, está dispuesto este señor, esta chica, este chico, a cometer un suicidio. Sencillamente, la pregunta de sentido común que nos haríamos es, ¿lo permitirás? ¿Lo permitiríamos? ¿Le facilitaríamos los medios para cometer ese suicidio? Vamos a ver un poco. Pues está en este derecho del supuesto sufrimiento, ya sea por diversas razones y situaciones existenciales, económicas, de salud. Y la pregunta es, ¿tú te prestarías a eso? ¿Tú le darías esa ayuda? ¿Tú apretarías el gatillo de su escopeta o lo empujarías del puente hacia abajo? ¿Lo harías? Pues esa es la pregunta moral a la que estamos y a la que yo les estoy proponiendo. Aunque tu amigo, y según estos postulados de la eutanasia, de estos supuestos de libertades, estaría en sus derechos de decidir sobre su vida. Muy bien, ya que este individuo, y según las leyes, estaría sufriendo, ya que esos derechos pregona aquí simplemente la libertad de que no quiere vivir y quiere poner punto final a su vida. Pero las leyes, en este caso de aprobarse, lo ampararían. La otra pregunta sería, ¿habría que respetar esta decisión y dejarlo que se tire del puente? ¿O que se tire o que se dispare un tiro? ¿Qué marca aquí la diferencia? ¿La edad de enfermedad, de sufrimiento, la vejez? ¿Y si es joven? ¿Y si quiere también practicar este tipo de suicidio o de eutanasia en sus plenos derechos mentales, como es de suponer, y él lo pide así? ¿Qué haríamos al respecto? Lo cierto es que de inmediato aquí lo que pasaría es que las autoridades civiles y cualquier otro ciudadano correría a impedírselo. Si ves a alguien que va a cometer un suicidio, pues lo correcto es ir a auxiliarlo y decirle que no. Pero teniendo en cuenta estos conceptos que pregona la eutanasia y sus derivados del derecho a decidir sobre la vida, el suicidio voluntario y asistido también entraría como algo permitido y lógico. Mientras la legislación, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice nuestras leyes españolas en el caso este? Pues castiga, o sea, no castiga el suicidio, mejor dicho, pero sí su facilitación por parte de terceros. El artículo 143 del Código Penal dice lo siguiente, y lo voy a leer textualmente en la relación con la asistencia de terceros. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años. Se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.
Siguiendo el curso de estas ideologías que pregona la eutanasia, el aborto o el suicidio asistido y voluntario, no sería de extrañar que en el futuro se creen espacios y se habiliten en los hospitales lugares especializados donde se practicarían de alguna manera el suicidio de manera asistida y sería visto como algo muy normal, como lo es hoy el aborto en muchos hospitales. Serían lugares también, ¿por qué no?, acreditados con plenos derechos jurídicos donde cualquier paciente e individuo pagando una cifra X pueda acudir para que se le quite la vida de manera voluntaria y como práctica también corriente y en sus plenos derechos civiles. Sería, para mi entender, un crimen legalizado. Sería como legalizar el que se pueda matar al otro de manera jurídica. Bueno, y terminando esta reflexión, como la comencé, debo añadir y debo hacer hincapié nuevamente en este juramento hipocrático que llega hasta nuestros días, pues ha sentado las bases de nuestra cultura occidental más allá de la religión o del cristianismo o moralidad de tipo filosófica, etc. Pues hay unas bases que sostienen este modo de vida de nuestra civilización. En primer lugar, tener absoluto respeto, antes que nada, por la vida humana desde el instante de su concepción. Y eso lo dijo Hipócrates en el siglo V antes de Cristo. No utilizar ni aun bajo amenazas los conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Y lo recalco, los conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. ¿Y cuáles son las leyes de la humanidad? ¿Cuál es el primer principio de un ser humano? El primer principio y el primer derecho que tiene un ser humano es a la vida, es a vivir. Ponle todo lo que tú quieras, añádele todo lo que tú desees. Pero ¿quién puede arrebatarle ese derecho? ¿Quién tiene derecho o quién tiene aquella potestad para decidir cuándo o no debe de seguir viviendo o de no vivir? El ideal de Hipócrates dice lo siguiente: si cumpliereis íntegramente este juramento, que podáis gozar de vuestra vida y de vuestro arte y disfrutar de perenne estima entre los hombres. Así lo decía Hipócrates en el siglo V. Si lo quebrantas, que vuestra conciencia y el honor de la profesión médica en la que acabáis de ingresar os lo demanden. Concluyo que la vida es un don de Dios y va más allá de todo criterio personal que puedas tener al respecto, muy a respetar conceptos de ateísmo filosófico o de tipo también quizás religioso, porque aquí de lo que se trata es del derecho del ser humano a la vida y nadie tiene potestad sobre ella. El derecho a la vida y a vivir es el primer derecho del ser humano, hasta las últimas consecuencias. Lo que pasa es que nuestra sociedad le ha perdido el sentido al sufrimiento. El sufrimiento no tiene ningún sentido porque ha perdido la noción de Dios, ha perdido la noción de la divinidad interna, ha perdido lo más básico y elemental. Entonces, cuando la vida carece de todo sentido, cuando ya no sabemos qué estamos haciendo aquí ni para qué existe. De todas maneras, el problema del suicidio es algo ya sociológico y de índole generalizado. Cada año, entre 3.600 y 3.700 personas deciden acabar con su vida aquí en España. Y son muchas más las que lo intentan. Algunos expertos hablan del doble. Sin embargo, se trata de un tema que durante años se ha considerado tabú y del que ahora algunos expertos recomiendan hablar para ayudar a aquellos que lo necesitan, pues estamos ante un fenómeno social producido también por la crisis, que es un tema que también tenemos que hablar. Las crisis económicas de tipo espiritual están detrás de todas estas cuestiones
que nos están afectando como humanidad y es un grito del silencio. Aquí lo dejo, espero que lo hayan disfrutado y como siempre invito también a aquellos que no se han suscrito que lo hagan y que por supuesto también pueden compartir este vídeo para ayudar a otros que lo necesitan. Muchas gracias a todos y abrazos de paz.